Hola, hola, bienvenidos a Cuestión de Opinión. Servidor Gustavo López Cárcamo les saluda. Hoy les quiero hablar de un tema que me llama poderosamente la atención y que muchas veces lo he compartido también, incluso con jugadores, con deportistas en realidad. La bancarrota de algunos deportistas. Y estoy hablando y voy a hablar de deportistas que realmente han ganado dinero. ¿Por qué traigo este tema? ¿Cuál es el enganche, el enlace de este tema? Es lo que ha ocurrido con Boris Becker. Yo sé que muchas personas de mi edad o menores incluso, o gente muy aficionada al antiguamente llamado deporte blanco, recordarán al alemán Boris Becker. O sea, recordamos varios tenistas de décadas idas, John Borg, recordamos a Martina Navratilova, Ivan Lendl, John McEnroe, Jimmy Connors. Estoy hablando de tiempos idos, del tenis cuando era un deporte blanco porque se vestían de blanco, pero no ese es el tema. Aparece en los 90s este gran alemán desde los 16 años rompiéndola, como dicen los argentinos, Boris Becker, que hoy en día está en la cárcel desde hace pocas semanas por asuntos de defraudación al fisco y otro tipo de delitos que tienen que ver con lo económico. Me puse a buscar y me encontré con varias estadísticas interesantes. Por ejemplo, el 60% de los jugadores de la Liga Premier en 5 años empiezan, a 5 años de retirados, empiezan a meterse en grandes problemas económicos. Estoy hablando de gente que gana muchísima plata, ¿verdad? El 78% de los jugadores de la NFL, que ustedes saben lo que paga el fútbol americano, en 2 años empiezan con problemas económicos fuertes. El 60% de los jugadores de la NBA en 5 años también empiezan a presentar, repito, el 60% de ellos, problemas económicos. Y uno dice, ¿pero cómo? Con la cantidad de dinero que ganan. Bueno, hay un estudio de una empresa que se llama Expro, que es en realidad una organización caritativa que ayuda a exjugadores británicos, que arroja estos datos. Ojo, porque son datos basados en futbolistas que en su carrera, ya sobre el final, ganaban más de 35,000 euros semanales. O sea, 140,000 euros aproximadamente al mes. Estamos hablando de más de 150,000. Estamos hablando de mucha plata. Bueno, por ejemplo, aquí podemos poner casos como los de Paul Gascoigne, que estaba prácticamente en la quiebra y logró llegar a un acuerdo con sus acreedores para no ir a la cárcel. Dennis Rodman, de NBA, que se levantó nuevamente Dennis Rodman justamente por su imagen. Lo mismo ha pasado con otros como Antoine Walker, que perdió 100 millones de dólares en fallidas inversiones inmobiliarias. Recordarán ustedes el caso de Mike Tyson también, que se levantó Mike Tyson, también se rehizo Mike Tyson, pero él había quebrado. Los deportistas por lo general hacen el 70 o 90% de sus ingresos antes de los 35 años. A los 35 años usted anda por el 40% de su vida, más o menos. Es decir, antes de la mitad de su vida usted hizo el 90% de su capital. Y ahí es donde tienen que ver justamente cómo logran amacizar ese capital. Y como ven, la mayor parte de los deportistas, estoy hablando de deportistas de élite que ganan mucho dinero, después de 5 años de retirados empiezan a presentar gravísimos problemas financieros por diversas circunstancias, algunos porque son manipulados, son engañados, otros porque deciden invertir mal y otros porque son desordenados. Por ejemplo, Tyson ganó más de 400 millones de dólares y en el 2003 se estaba declarando en quiebra. El caso de Boris Becker, que es por el que empecé. Un Becker que ganó 6 Grand Slam, que fue número 1 del mundo, empezó a tener problemas, incluso trabajó con Novak Djokovic como director deportivo, hasta hace unos 9 años por ahí. Bueno, Becker empezó en problemas de pagos de ciertas propiedades, se acogió a la quiebra, pero para lograr eso ocultó propiedades y cuentas bancarias para no hacer frente a débitos o a deudas
por más de 60 millones de euros. Entonces, así fue como logró declararse insolvente en el 2017, pero obviamente cometiendo otro delito, que era ocultar propiedades y ocultar cuentas bancarias. O sea que tan insolvente no estaba. En su carrera él llegó a ganar casi 30 millones de euros. Y se supone que ganaba más del doble de eso, o sea, más de otros 30 millones de euros por asuntos de publicidad. Bueno, pues ha sido sentenciado a 2 años y medio de cárcel. De cárcel. Porque ya en el 2017 había cometido también otro delito económico y no le podían canjear casa por cárcel o que cumpliera la pena en la casa. Así es que Becker, a mí me ha sorprendido tanto porque lo admiré mucho, Boris Becker está en la cárcel por problemas de dinero. A uno le parece inaudito, pero eso pasa. Hay otros deportistas, por ejemplo, que lo hacen bien. Por ejemplo, Michael Jordan no llegó a los 100 millones de dólares en su carrera deportiva. Eran otros tiempos, se pagaba diferente. Pero ahora supera los 2.000 millones de dólares con sus negocios y con sus marcas. Vean lo que está haciendo Piqué con su empresa Cosmos, ¿verdad? Son cosas de cosas. Yo creo que de esto es bueno hablar y ojalá le pongamos todos atención porque muchos creen que la plata nunca se acaba. Y los deportistas a veces les hace falta mucha educación financiera. Hablo de ellos porque hay muchos que ganan una apreciable cantidad de dinero, no necesariamente lo que ganan estos deportistas de élite, pero hay que saber cómo acomodarse financieramente. Esto es cuestión de opinión. Ustedes también me pueden emitir sus criterios y algunos otros ejemplos buenos que tengan. Como siempre, un abrazo. Recuerde que aquí hay una campanita, se puede suscribir para que le avisen cada vez que subo un video a mi canal en YouTube. Gracias por seguirme aquí también en mi canal en YouTube y por recomendarme. Hasta la próxima.